Bueno, le dije que vamos a mirar Corintios 7:10, porque ahí habla de dos clases de tristezas. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Usted se preguntará, ¿y habrá tristezas conforme a la voluntad de Dios? Bueno, ahí dice que sí. ¿Por qué? Porque esa tristeza dice que produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Pero la tristeza que es conforme al mundo, la tristeza que es del mundo, produce muerte. Entonces, quizás, hermano, en alguna ocasión, sí nos sentimos tristes por algo que hicimos, quizás tristes por algo que no funcionó como nosotros queríamos que funcionara. Pero ¿cómo puedo saber yo si esa tristeza es del mundo o es de Dios? Bueno, la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento, produce salvación. Y para ello quiero ver a dos, obviamente, que son el mejor ejemplo para ello. Y el primero, Mateo capítulo 26. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, porque ahí encontramos a Pedro. Dicho sea de paso, quiero decirte que todos fallamos de alguna manera, de una u otra manera, todos fallamos. Realmente, como muchos han dicho, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital donde muchos enfermos hemos venido y hemos encontrado que el doctor de doctores, Cristo Jesús nuestro Señor, ha puesto su mano en nosotros, su propósito en nosotros, amén. Pero realmente, de una u otra manera, todos llegamos a fallar. Y después de eso, obviamente, se produce algo dentro de nosotros, bueno o malo, pero se produce algo dentro de nosotros, porque llega una carga del Espíritu para arrepentimiento, o una carga del diablo para condenación. Y Dios quiere que no vivamos condenados, sino que vivamos libres. Y que cuando hay una carga del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, esa carga nos debe de llevar al arrepentimiento, a la salvación, a la liberación, a alcanzar lo que quizás perdimos. Dice Mateo 26, versículo 69. Mateo 26, 69. Encontramos a Pedro. Dice que Pedro estaba afuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos y dijo: no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban ahí: mira, Pedro está negando, fíjese, el Señor. Dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Yo creo que la negación es algo fuerte, hermano. Es algo grande, es algo penoso, es algo, hermano, que la persona puede quedar marcada, tanto el que lo hizo como el que lo recibió. Recuerdo la experiencia de una tía cuando yo estaba niño. Bueno, yo no conocí la historia de primera mano, ya la conocí por mi mamá. Pero mi tía tenía a su niña en la escuela y mi tía, pues, muy humilde en su vida, trabajos serviles y sucia muchas veces a causa del trabajo que hacía, mal vestida, mal calzada o sin calzado en los pies, y así iba a recoger obviamente a la niña a la escuela. Pero fíjese que un día la niña la desconoció y dijo: ella no es mi mamá. Y la tía llorando decía: es mi hija. Y la niña decía: no, ella no es mi mamá. Y tuvo que llevar fotografías, hermano, para que le dieran la niña, imagínense, porque la niña se avergonzó de su mamá por la manera en que vestía, por la manera en que hablaba, por la manera en que estaba. Se imagina llegar descalza, quizás descalza y sucia, porque venía de trabajar. Recuerdo que ella lo que hacía era para lavar ropa ajena, y desafortunadamente el marido que tenía no daba una, pues al contrario, también lo tenía que mantener. Y ahí estaba el problema, obviamente. Ahí es donde nace el problema, cuando el hombre no se pone, dicen por ahí, no se pone las pilas, ¿verdad? Pero esa situación se vivió, de que la niña negó a su mamá, y la niña iba en primero, quizás en kindergarten, en primero, era una niña muy pequeña. Pero es penoso y es algo que puede dejar marcada a la persona de por vida. Tanto la persona que lo hace, recordar lo que hice, como la persona que lo recibió también. Y Pedro fue lo que hizo, fíjese. Pedro dijo: no lo conozco. Después de que anduvo con él,
que comió de las ofrendas que a él le daban, de participar de la gloria que el Señor Jesús tuvo. Y Pedro en un momento dijo: no lo conozco, y lo volvió a repetir. Dice el versículo 73 que poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y entonces él, mire lo que hizo él, comenzó a maldecir y a jurar. Maldecir ya es decir disparates, hermano. Maldecir y jurar: yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Y dice que Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y ahí hubo un pesar en el corazón. Ahí hubo una carga en el corazón, porque se acordó de lo que el Señor Jesús le había dicho. Le dijo: me vas a negar. Y él dijo: no, yo no te voy a negar. Pero obviamente ahí se le aflojaron los pies a causa de que estaban queriendo matar al que él estaba siguiendo. Pero lo importante ahí es que él tuvo un arrepentimiento, pero un arrepentimiento que lo llevó a la salvación, un arrepentimiento que lo llevó a la restauración. Por eso repito, si hay arrepentimientos que es de Dios y hay arrepentimiento que es del diablo, porque la persona que se arrepiente según Dios, mire hermano, cuando se le predica la palabra, se le predica el evangelio, se compunge en su corazón, le duele lo que ha hecho. Y eso lo lleva a arrepentirse y a entregarse a Dios y a decirle: Señor, gracias por la misericordia que tienes conmigo, te entrego mi vida, perdóname. Y quizás se baña en lágrimas, pero es un arrepentimiento para salvación. Pero hay otro, dice el capítulo 27, vaya conmigo al capítulo 27. Y este es Judas, el que tuvo un arrepentimiento conforme al mundo, no conforme a Dios. Un arrepentimiento conforme al mundo. Dice el versículo 3 que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Fíjese lo que dice ahí: sintió remordimiento. Dice que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron a nosotros: ¿qué? Allá tú. Y él, arrojando las piedras de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Fíjense que los dos fallaron. Pedro falló. Pedro en un momento negó conocer a su maestro. Quizás usted ahorita que le dije que hubo una niña que negó a su mamá, tal vez dijo: ay, qué fuerte estuvo eso. Pero lo que hizo Pedro estuvo igual. Lo que hizo Pedro, quizás la niña porque estaba pequeñita, 1er grado de primaria quizás, o kindergarten quizás. Pero este ya no estaba en 1er grado, este estaba grande, hermano. Este ya era de bigote y barba el hombre. Ya era como para que supiera hacer las cosas. Y de cualquier manera lo negó. De cualquier manera dijo: no sé, no lo conozco. Y después se arrepintió y lloró amargamente. Una carga que le cayó, pero una carga obviamente de esa conciencia que Dios nos dio y que nos lleva al arrepentimiento y entregarnos a Dios. Pero aquí encontramos a Judas, que sintió remordimiento. Y el remordimiento lo hizo no correr hacia Dios, no acercarse a Dios, porque el arrepentimiento que viene de Dios tiene una característica especial que te hace acercarte a Dios. Como Elías cuando viene del monte Carmelo después de que mata a los profetas de Baal, pero Jezabel le manda un mensaje y le dice: mañana a estas horas estarás como uno de esos a los que tú mataste. Y Elías sintió miedo, sintió temor, pero no corrió al mundo, fíjese. No corrió a alejarse de Dios, sino que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Él iba buscando a Dios, buscando respuestas, quejándose quizás, diciéndole: no soy mejor que mis padres, mejor quítame la vida. Mira, Señor, yo pensé que Jezabel se iba a convertir, y la mera idólatra de Israel sigue en lo mismo y hasta me quiere matar. Mejor sácame de este mundo. Pero fue con Dios, a quejarse, pero con Dios, a buscar a Dios. Porque el arrepentimiento que es del mundo lo que hace es dar la espalda a Dios y decir: no quiero nada con Dios, a mí no me hablen de Dios, yo no quiero, ya no quiero ese negocio, a mí no me importan esas cosas, ya no me hablen, no me interesa. Ese es el arrepentimiento del mundo. Y ese dice la Biblia que trae muerte.
Pero el arrepentimiento que viene de Dios, quizás vayas a pelear con Dios, hermano. Quizás vayas a decirle: Señor, ya hice esto y esto y esto, y no me han salido bien las cosas, y ya no quiero nada, pero con Dios, hablando con Él, no hablando con el diablo, no dándole la espalda a Dios, sino diciéndole: Señor, no sirvo para nada. Quizás le digas: no sirvo para nada, mejor mátame, Señor, pero aquí estoy. ¿Qué te va a decir Dios? Regrésate, hay mucho camino todavía por delante. Hay por donde vas a caminar, hay cosas que hacer todavía. Cosas tengo preparadas para ti. Y ahí entra el cántico que cantamos: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Pero ese es el arrepentimiento de Dios. Pero el arrepentimiento que es contra Dios es aquel que te lleva a alejarte. Aquel como Judas, que fue y se ahorcó. Aquel que regresó lo que le habían dado y fue y se ahorcó, y obviamente se fue un remordimiento. Los demonios tomaron ventaja, le trajeron condenación a su alma y se dejó perder. Por eso debo de buscar el arrepentimiento, pero el arrepentimiento que me lleva a voltear hacia Dios. Diga conmigo: a voltear hacia Dios. Es que yo quiero voltear hacia Dios. Yo no sé cómo es tu vida. Tal vez tu vida está perfecta. Qué bueno, gloria a Dios. Pero voltea hacia Dios ahí, pues. O tal vez estás necesitado, estás cansado en tu alma, con problemas, pero voltea hacia Dios, que Él sigue siendo tu respuesta. Él sigue siendo la solución. Él sigue diciendo: mira, vamos a tratar y vas a ver que las cosas van a salir bien. En una ocasión David quiso traer el arca del pacto a Jerusalén, y entonces dice la Biblia que la puso sobre una carreta, sobre bueyes. No lo hizo como Dios había mandado. Y entonces cuando le llevaban el arca del pacto, había un hombre llamado Pérez Usa, o Usa pues, Usa y Ahío guiaban el carro, dice la Biblia, pero los bueyes tropezaban, la arca del pacto cae y se caía, y Usa extendió la mano para sostener el arca, y Dios mató a Usa, y a ese lugar le pusieron Pérez Usa, donde pereció, pues, donde ya no hubo más. Y dice la Biblia que David se entristeció. Fíjese, hermano, que cuando nos portamos mal y nos va mal, decimos: merecido me lo tengo. Merecido me lo tengo, Señor. Pues yo anduve portándome mal, perdóname, Señor. Pero cuando andas haciendo algo bueno, Señor, ¿y eso que te sirvo? Señor, creo que me infecté con ese virus, y en la iglesia, Señor. Y eso que fui a servirte, y eso que llegué temprano. Yo reprendo, rechazo ese virus, no es para nosotros, amén. No es para nosotros. Pero estoy poniendo un ejemplo: cómo la persona puede desesperarse y decir: pero te estamos sirviendo, pero estamos buscando a Dios. Si no ando en el mundo, si no ando portándome mal, llegué a cumplir con mi privilegio, ¿y por qué me va así? Y entonces David, fíjese que él obviamente entró en eso, pero si era porque quería el arca del pacto, pero si era porque quería la presencia de Dios, pero si era por traer el arca del pacto a Jerusalén y tenerla cerca. Y ahí Dios nos fue contrario. Se murió Usa. Quizás lo tenía en alta estima, diciendo: este hombre es digno de ir por delante ahí con el arca del pacto. Y cuando vio que se murió, hubo tristeza en su corazón. Y entonces dijo: no. Fíjese que lo llevó a él es decir: a Dios hay que tratarlo con reverencia. Diga conmigo: con reverencia. Y dice que llevó el arca del pacto a la casa de Obed-edom. Y fíjese que algunos no aprueban esto, pero la Biblia dice que a casa de Obed-edom Geteo, o de Gad. Dice otra versión, creo que la 1909, dice oriundo de Gad. Entonces era filisteo. Entonces David le llevó el arca del pacto a un filisteo. Usted investigue y va a encontrar que sí. Que David dijo: no, yo no soy digno de que la arca del pacto venga hacia mí, y la llevó con un filisteo, con Obed-edom Geteo, o de Gad pues. Pero como aquel trató con reverencia el arca del pacto, le empezó a tratar, se santificó, se purificó y empezó a tratar con reverencia el arca, Dios empezó a bendecir su casa. Y le avisaron a David: la casa de Obed-edom está siendo bendecida por causa del arca del pacto. Y David dijo: no, vamos a traerla con nosotros, pero esta vez lo vamos a hacer bien. Y entonces tuvo una tristeza, pero que lo llevó a arreglar las cosas. Diga conmigo: arreglar las cosas. Por eso, si tú tienes una tristeza que lleva a arreglar las cosas, te felicito.
Pero si pero si tienes una tristeza que te lleva a desarreglarlas más de lo que están, como diciendo, de una vez al mundo, pues de una vez ya, pues ya para qué. De una vez a lo malo, pues. De una vez, si va a tronar, que truene de una vez. No, no, no. Eso es un arrepentimiento del diablo. Eso es algo que del diablo. Y el arrepentimiento que es conforme al mundo produce muerte. Pero el arrepentimiento que es de Dios produce vida. Y entonces dice aquí que Judas, fíjese que fue y se ahorcó, arrojó las piezas de plata porque sintió remordimiento, pero fue y se ahorcó. Dice Romanos 2:4. Romanos 2:4 dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Dice Romanos 2:4, o tienes en poco las riquezas, mire lo que dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, la bondad de Dios que me guía al arrepentimiento me hace reconocer que Dios es bueno. Diga conmigo que Dios es bueno. Cuando me arrepiento conforme a Dios, estoy reconociendo, yo reconozco realmente Dios es bueno. Yo soy el que me he portado mal. Yo soy el que no he hecho las cosas conforme a Dios. Yo soy el que actué sin fe. ¿Nunca le ha pasado que a veces nos salen mal las cosas y hay que reconocer? Actué sin fe. Mis propias palabras me condenaron. Mis propias palabras hicieron ver que yo no estaba confiando en Dios y que ya estaba esperando lo malo, que ya estaba esperando la infección, que ya estaba esperando que el negocio saliera mal. Y entonces digo, Señor, tú eres bueno. La bondad de Dios me guía al arrepentimiento. ¿A qué? A reconocer que Dios es bueno, que Dios merece ser honrado, que Dios nos ha dado todo lo bueno. ¿Cuántos reconocemos que Dios nos ha dado todo lo bueno? Dios nos ha dado todo lo bueno. Primeramente nos dio a Cristo Jesús nuestro Señor, y en Él tenemos salvación y tenemos vida eterna y tenemos asegurada nuestra vida cuando partamos de esta tierra. Porque un día el hombre se va a ir. Denle un fuerte aplauso al Señor. Un día el hombre se va a ir de esta tierra y tenemos asegurado aquel lugar por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por el perdón que tenemos en Cristo Jesús. Entonces la bondad de Dios me guía al arrepentimiento, pero el arrepentimiento que me hace cambiar. ¿Cómo? Repito, ¿cómo sé que el arrepentimiento es de Dios? Porque me hace cambiar. ¿Cómo sé que el arrepentimiento es según el mundo? Porque me arrepiento y siento remordimiento, pero no cambio. Sigo igual, sigo en las mismas. Pero cuando es según Dios, hay un cambio en mi vida. Digo, Señor, gracias, yo me agarro de esa bondad. Ahora, vuelva conmigo a 2 Corintios 7, donde empezamos. No terminamos todavía, pero ahí en 2 Corintios 7, 9. 2 Corintios 7, 9 dice, bueno, 7, 8. Porque si bien os causé tristeza con mi carta, ¿estamos ahí? Porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó. Pues veo que esa carta os causó tristeza. Mire lo que dice, aunque solo por poco tiempo. Entonces la tristeza que es de Dios es por un poco de tiempo. Diga conmigo, por poco tiempo. O sea, hermano, cuando nos portamos mal, y la Biblia dice que Dios al que toma por hijo lo corrige. Amén. Hebreos 12. Dios al que toma por hijo lo corrige. Y de repente las cosas no nos salen como nosotros queremos que nos salgan. Y empezamos a ver a sufrir problemas. Pero es por un poco de tiempo. Es por un poco de tiempo. Porque es una tristeza que nos lleva solamente a reconocer. Mire, David cuando pecó con Betsabé y le nace un niño. Y ese niño, dice la Biblia, que Dios lo enfermó. Y 7 días David estuvo ahí ayunando, tirado en el suelo, diciendo, Señor, sana al niño. Y Dios dijo, no. Pero eso hizo que David reconociera sus faltas. Eso hizo que David se arrepintiera. Eso hizo que David enderezara y que dijera, Señor, tú eres más justo que yo, Señor. Y esto que me pasa es porque yo le abrí puerta al diablo, Señor.
Si Dios mismo le dijo, por lo que hiciste, hiciste que mis enemigos blasfemaran mi nombre. Y entonces esa tristeza fuerte para David. Porque si había algo que le dolía a David, eran sus hijos. Ahí yo digo que me parezco con David, fíjese. Digo, ahí sí somos iguales. También, tal vez en lo demás no, tal vez en lo consagrado no, tal vez en el dulce cantor de Israel no, tal vez no sé, en otras cosas no, pero en que nos duelen los hijos, ahí sí nos parecemos. Y entonces David, o Dios sabía que a David le dolían sus hijos, obviamente, y el hijo muere. Pero David, cuando el niño muere y le dicen que el niño murió, dice la Biblia que él se levantó, se bañó, se cambió, se perfumó, se peinó y fue a la casa de Dios a adorar a Dios, a bendecir al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que su espíritu se compuso, su espíritu se enderezó, y entonces la tristeza que fue por un poco de tiempo fue, hermano, para que él enderezara. Y después de ese niño con Betsabé le nace otro niño con Betsabé, y David le pone Salomón, pero Dios le pone Jedidías, amado por el Señor. Y a ese amó el Señor. Fíjese qué bendición. A ese lo amó el Señor y a ese lo levantó. Y Dios lo puso por rey de Israel. Fue el sucesor de David. Y Dios lo bendijo a Salomón. Y dice la Biblia que en el tiempo de Salomón, cuando Salomón era rey, la plata no era estimada en Israel, porque estaba como piedras en el campo, hermano. Porque Dios bendijo a Israel por medio de Salomón. Pero primero una tristeza que produjo arrepentimiento. Una tristeza que lo hizo enderezar. Entonces yo quiero tristeza de Dios, no tristeza del mundo. Porque la tristeza del mundo produce muerte. Porque la tristeza del mundo me hace que haga lo que hizo Judas. Me alejo de Dios, me ahorco yo solo. El mismo pecado me lleva a lo malo, a lo más malo todavía. Porque yo creo que el suicidio es malo. Yo creo que el suicidio es pecado, hermano. Y lo llevó a otra cosa más mala. Pero fíjese que David lo llevó a adorar a Dios, a arrepentirse y a decirle: Señor, yo soy el que hice mal. Dice el Salmo 51, yo reconozco mis rebeliones. Sáname, Señor, límpiame, Señor, endereza este espíritu, Señor. Y entonces Dios, hermano, provoca eso, permite, por lo menos permite eso, para que él tenga un arrepentimiento verdadero, porque David no se había arrepentido. Por eso, si hay algo malo, hermano, que de lo cual necesitas arrepentirte, arrepiéntete con tiempo, hermano. Porque David tuvo tiempo, fíjese, porque embarazó a Betsabé, mató al marido de Betsabé por la espada amonita. Pasaron obviamente 9 meses. 9 meses, son 9 meses. Le avisaron a David que había muerto Urías Heteo y mandó a traer a Betsabé para que siguiera siendo su mujer, y la vida seguía feliz. No había un verdadero arrepentimiento, pero cuando le tocan al niño, entonces hay un verdadero arrepentimiento. Entonces dice ese versículo 8 que la tristeza que es de Dios es por un poco de tiempo. El versículo 9 dice: me regocijo de que no de que fuiste entristecidos, sino de que fuiste entristecidos para arrepentimiento, porque fuiste entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Pero ahí dice algo: para que no sufrieras pérdida. Tristeza para no sufrir pérdida. ¿Por qué puedo pasar una tristeza, hermano? Para que no sufra pérdida. Aún dice la Biblia que, fíjese que dice que en la Santa Cena, cuando hay algunos que toman o comen y beben indignamente la cena del Señor, dice que algunos están enfermos y otros ya duermen, es decir, que ya se murieron. Pero dice que son juzgados para que no sean condenados con el mundo. O sea, para que no se pierda la salvación, para que no haya pérdida. Entonces hay tristezas que vienen de Dios, pero es para no sufrir pérdida. Yo no quiero sufrir pérdida. Yo quiero obtener ganancia en Dios. Y a veces Dios me tiene que corregir. Y a veces Dios tiene que decirme: hijo, atiende. Y cuando no atiendo, mire, ¿por qué le pegamos a un niño? Porque a veces le damos a los niños, hermano. No le diga a nadie que a veces se le pega a la nieta, hermano. No le cuente a nadie. ¿Sabe por qué?
Porque le hablo y parece que le hablo a una piedra, hermano. Porque le hablo y no me contesta, pero como que yo no hablé. Y hable, y hable, y hable, y no hay respuesta. Entonces uno obviamente tiene que darle, porque te estoy hablando. Parece que le estoy hablando a una piedra. No me contestas. No quieres contestarme. Y entonces Dios a veces, yo creo que eso hace, nos habla y nos habla y nos habla. Y allá en la luna hay algunos que no hacen caso, fíjese. Dios dice, parece que le estoy hablando a una piedra. Parece que no. Y entonces Dios dice, mira, yo no quiero que sufras pérdida. Yo no quiero que pierdas. Yo quiero que ganes. ¿Cuántos se gozan que Dios está con nosotros? Porque Dios está con nosotros para bien, hermano, para bendecirnos, para fortalecernos, para levantarnos, para bendecirnos, para llenarnos de toda clase de bien. Y lo hemos vivido. Y Dios nos ha dado bendición. Pero a veces cuando se nos olvida hacer caso a Dios, entonces viene eso que produce tristeza, hermano, en el corazón. Tal vez, Señor, ya no me toca, Señor. Señor, ya no te siento en mi corazón. Pero la fidelidad de Dios es grande. La fidelidad de Dios es: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero tal vez ese es tu dolor y tu tristeza. Y tal vez es por un poco de tiempo. Porque me da la oportunidad de meditar, ir hacia atrás y decir: ¿dónde fue, Señor? ¿Dónde fue el desvío? ¿Dónde estuvo la curva? ¿Dónde estuvo el asunto por el cual vino esta situación? Y me da la oportunidad de rectificar y arreglar. Entonces el arrepentimiento que viene de Dios es para no sufrir pérdida. Dice el versículo 10: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, y sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces esta tristeza que viene de Dios es para salvación. Diga conmigo: para salvación, no para condenación. Por eso, si tú vienes a Dios arrepentido: Señor, me arrepiento de mis pecados, te confieso como mi Señor y como Salvador, y realmente me pesa, Señor, lo que hice. Me pesa haber caminado sin ti. Nunca le has dicho: Señor, ¿por qué no te entregué mi vida, Señor, siquiera a los 15 por lo menos? ¿Nunca le ha pasado a usted? A mí sí. Yo sé que Dios llegó a mi vida en el momento correcto, pero muchas veces decimos eso: Señor, pero ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué no te conocí cuando estaba joven, cuando estaba soltero? Y Dios dice: yo te estuve hablando. Tú eras el que no atendías. Y a veces Dios hasta nos agarra la palabra. Fíjese, porque conozco un hermano que le decía, su hermano en la carne le decía a él: vamos a la iglesia. Y dijo él: cuando me case, voy a ir a la iglesia. ¿Sabe qué fue lo bueno? Que lo cumplió. Eso fue lo bueno. Cuando se casó, empezó a venir a la iglesia. Entonces, gloria a Dios por eso. Pero a veces decimos: Señor, pero ¿por qué no te conocí antes? Pero la tristeza que viene de parte de Dios es para salvación. Otra día conmigo: para salvación. Dice el versículo 11: mirad qué solicitud. Oh, mire lo que dice: mirad qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa. Qué vindicación de vosotros mismos. Entonces esta tristeza trae solicitud. Diga conmigo: diligencia. O sea, solicitud es diligencia, pues. Si hay tristeza que en mi vida, lo que hace es traer diligencia. Amén. Diligencia es solicitud. Es: ahora sí le voy a echar ganas, Señor. Ahora sí, me dolió, Señor. No sé qué puede perder uno, pues. No puede perder el trabajo. Fíjese que yo creo que cuando uno pierde la salud, eso ya es lo último, hermano. Como diciendo Dios: ahora sí, ya vamos a hablar en serio. Ahora sí, ya. Por eso nosotros estamos sanos. ¿Cuándo estamos sanos? Sí, estamos sanos. Yo estoy sano. Pero yo sé que ya cuando es la salud, y gracias a Dios, de ahí sí nos regresamos, hermano. De ahí sí ya nos echamos la vuelta en U. Ahora sí ya. Y algunos, desafortunadamente, se echaron la vuelta en U para Dios, pero ya no recuperaron su salud y se fueron con el Señor. Pero se echaron la vuelta en U y regresaron completamente con Dios, completamente. Pero fíjese, hermano, que yo creo que cuando toca la salud es cuando ya Dios dice: ahora sí vamos a hablar en serio. Ahora sí. Pero dice que es, hermano, para que en esa tristeza haya solicitud, diligencia.
Vindicación, dice, ¿qué vindicación de vosotros mismos? Esa vindicación es, Señor, ahora sí, como diciendo, fíjense que yo un día fui a predicar a un lugar y me fue mal. Digo que me fue mal porque yo creo que hablé cerca de 2 horas, hermano, y la verdad, nada, hermano, nada. Yo sé, pues cuando no hay, no hay. La gente estaba aburrida, bosteceando. Y yo dije, ¿qué cosa vine a hacer pues aquí yo? Solamente a ponerme en ridículo, solamente. Vine solo, ni Dios siquiera está acá. Pero volví a regresar. ¿Y sabe qué dije? Vengo por la revancha. Eso había en mi corazón. Vengo por la revancha. A eso vengo. Y entonces sí, fue diferente, obviamente. Fue diferente. Pero dice, qué vindicación. Miren lo que dice ahí. ¿Qué solicitud ha producido en vosotros esto? Qué tristeza, esta tristeza piadosa, dice, qué vindicación, esa es la revancha. Qué vindicación de nosotros mismos. O sea, cuando te duele, porque duele, hermano, ir a predicar a un lugar y nada de nada. Nada de nada. Llevaste un tremendo bosquejo. Pero la verdad, nada de nada, hermano. Sinceramente, uno sabe, hermano. Uno sabe. Nada de nada. Pero que eso produzca dentro de ti. Vengo por la revancha. Vengo a cobrármelas. Vengo que si la vez pasada no se hizo, vengo porque ahora sí se va a hacer. Si hay tristeza que produzca eso en ti, te felicito. Porque muestras solicitud, muestras diligencia, diciendo, ahora me voy a levantar y lo voy a hacer mejor esta vez. Van a salir mejor las cosas. Y eso es vindicación, la solicitud. Yo quiero terminar mirando la restauración de Pedro, porque no la miramos. Juan 21. Porque recuerde que Pedro negó al Señor Jesús. Así es que si un día vas por la revancha, te felicito. Si dices, Señor, dejé de la enseñanza de los niños porque ya no me las miraba, Señor. Me vencieron, pero vengo por la revancha. Hermano, eso es vindicación. Eso es solicitud. Vengo por la revancha. Yo no voy a quedar así. Yo no voy a quedar así. Los niños me vencieron. Dije, no, esto ya no es para mí. Y te saliste desanimado. Pero que esa tristeza, que te cause tristeza, pero no tristeza del mundo, tristeza de Dios. Porque esa tristeza de Dios va a producir eso dentro de ti. Vengo no a vengarme humanamente o de la situación, sino vengarme del diablo, hermano. Y si eso tienes en tu vida, te felicito. Porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero la Biblia enseña que si agarran al ladrón robando, tiene que restaurar 7 veces lo que se ha robado. Y si tú dices, el diablo me va a responder 7 veces por lo que se llevó. Y vengo por la revancha. Y vengo a vengarme, y vengo a cobrárselas. Entonces la tristeza es buena. Porque traes un espíritu diferente dentro de ti. Pero si es una tristeza que te lleva a alejarte de Dios y a dar por perdido todo. Ahora, en Juan capítulo 21, versículo 15 dice, entonces cuando habían acabado de desayunar, mire la restauración de Pedro, que su tristeza lo llevó a Dios. Cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Eso quiere decir, dale de comer a mis corderos. Corderos son los borreguitos chiquitos, las ovejas chiquitas. ¿Me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Dale de comer a mis corderos. Mira la restauración de Pedro. Versículo 16. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Eso quiere decir, pastorear quiere decir supervisar, gobernar, regir. Supervisa mis ovejas.
gobierna mis ovejas, rige mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ok, no solamente alimenta mis corderos, sino también gobierna mi rebaño, rige mi rebaño, supervisa mi rebaño. Dios, el Señor Jesús lo estaba restaurando porque había tenido un arrepentimiento que no lo llevó al mundo, sino lo llevó con los discípulos otra vez, a unirse con los discípulos. ¿Sabe, hermano, que el que anda mal o se siente mal, lo que hace es apartarse del pueblo de Dios? Apartarse solo. Me dicen, mejor solo que mal acompañado. Sí, hermano, mal acompañado, pero con el pueblo de Dios, pues. Yo sé que en el pueblo de Dios no somos perfectos todavía, y todavía nos cojeamos de algún pie, pero con el pueblo de Dios, junto con el pueblo de Dios, amándonos, bendiciéndonos, caminando juntos. Y entonces hay una restauración que Dios quiere ahí, junto con los discípulos. Y el versículo 17 dice que le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez no le dijo me quieres, no le dijo me amas, sino me quieres. Y entonces le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta, dale de comer a mis ovejas. ¿Usted sabe que el alimento es diferente, el de los corderos, que el de las ovejas? El de los corderos es un alimento más delicado. El de las ovejas grandes es otro alimento, ya, alimento diferente. Ahora dice: dale de comer a mis ovejas. Primero dale de comer a mis corderos, después supervisa mis ovejas, y ahora dale de comer a mis ovejas. El Señor Jesús poniéndolo en un oficio, restaurándolo a pesar de que Él lo había negado. Pero ¿por qué fue diferente Pedro y Judas? Porque Judas tuvo un arrepentimiento que es conforme al mundo, pero Pedro tuvo un arrepentimiento que es conforme a Dios. Y el arrepentimiento conforme a Dios es para salvación, es para no tener pérdida, es para ser restaurado, es para tomar vindicación y es para tomar diligencia. ¿Qué quiere Dios? Que volteemos siempre hacia Él. Y que si hay tristeza, qué bueno, pero que sea de Dios. Si es del mundo, repréndela. Si te lleva a lo malo, échala fuera. Si te quiere llevar a que nada, ya no quiero nada con Dios, échala fuera. Porque, hermano, Dios todavía tiene un lugar para ti en su reino. Todavía después de fallar, todavía tiene un lugar para ti en su reino, porque Dios es bueno. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos trae convicción de pecados, Señor. Gracias, Señor. Como el salmista decía: bueno me es haber sido afligido, porque aprendí. Bueno me es haber sido afligido, porque pude enmendar, porque pude aprender. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu grande misericordia. Gracias, Padre, por tu pueblo, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque eres una realidad en el corazón. Porque tu realidad en el corazón siempre nos guía a congregarnos, a buscarte, a honrarte, a darte a ti la gloria y a darte gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Quizás hay algún fruto, como en David, que sirvió, Señor, esa pérdida para que nuestro corazón volteara hacia ti. Pero gracias por esos frutos que vienen después, como Salomón, que son amados por ti, Señor, y que tienes comunión con ellos. Señor, gracias, papá. Señor, te bendecimos y te damos la gloria. Gracias porque eres una realidad. Gracias, Señor, por bendecirnos abundantemente, Señor. Gracias por habitar en medio nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, tu verdad, Señor, nos sana. Tu palabra nos levanta. Tu palabra nos da vida, Señor. Gracias, Señor. Y que la palabra que nos hables, mi Señor, quizás en un momento produzca una tristeza temporal, pero, Señor, que nos lleve a la restauración, que nos lleve a levantarnos, que nos lleve a alcanzar todo aquello que tú tienes para nosotros. Mi Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos a ti la gloria. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor.
Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuándo puede decir gloria a Dios? Dios es bueno. Antes de despedirnos, vamos a orar por Eric Marchán, que es su cumpleaños. Vamos a Happy birthday. Sí, Eric Marchán, sí, así es. Vamos a orar por Eric, amén. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Quién pues le dijo que era el hijo del Altísimo? Por lo grande que está, ¿verdad? Vamos a orar por él, amén. Vamos a orar por él, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, gracias, Señor, por Eric Marchán, Señor. Gracias por su vida. Gracias, Señor, porque realmente es tu hijo, Señor, y tú eres el Altísimo, el grande, el poderoso, que está sobre su vida. Gracias, Señor, por este año más de vida que le das. Gracias, Señor, por usarlo para tu gloria. Gracias, Señor, por estar en su corazón. Señor, nosotros lo bendecimos en tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret bendecimos a Eric. Gracias por su vida. Úsalo para tu gloria. Derrama sobreabundantes tus bendiciones día con día, Señor. Abre puertas de bendición delante de él. Prospéralo cada día de su vida, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús e invocamos esa bendición sobre su vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Que tú resplandezcas sobre su vida, que resplandezcas en su rostro, Señor. Gracias, Padre, por su vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Eric. Felicidades, felicidades, felicidades. Felicidades, Dios te bendiga. Amén. Bueno, vamos a pasar despedidos, no de la presencia del Señor, solamente de este lugar. Recuerda, hermanos, que hay oración de mujeres los días sábados a las 9 de la mañana. No se le olvide eso. También que tenemos oración los días lunes a las 7 de la noche. Oración para todos, congregacional. Porque a veces se nos olvida. A veces no damos los anuncios, pero los lunes tenemos oración congregacional, 7 de la noche. Y los días sábados a las 9 de la mañana tienen oración las mujeres aquí en este lugar. De 9 a 10 aproximadamente están orando en este lugar. Y también los lunes tenemos por lo menos media hora ahí de oración, reunirnos y juntarnos.